Este jueves, la Galería 12 Avenue des Arts, aquí en París, inaugura la exposición Transmutación, en la que el artista peruano Jonathan Quesada Lira muestra su trabajo reciente con el que nos lleva a un universo onírico en el que la naturaleza adquiere propiedades insólitas que solo pueden encontrarse en los sueños. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Jonathan Quesada Lira ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1976, donde vas a realizar estudios en la Escuela de Arte Carlos Baca-Flor. Pero me gustaría que nos contases qué caminos te condujeron a esos estudios artísticos. ¿Cuándo empiezas a interesarte por el arte? Bueno, desde joven me gustaba el arte, siempre hacía dibujos en el colegio, en la casa, estaba todo el tiempo dibujando con los blogs, a los parientes, a todos lados, ¿no? De todo, hacía dibujos de todo, ¿no? Entonces siempre he tenido esa preocupación por el arte. Cuando salí del colegio estuve un tiempo sin saber qué hacer, ¿no? Postulé a metalurgia, pero felizmente no ingresé porque... Bueno, el día que fui a ver que si había ingresado, no, me di con la sorpresa de que no. Entonces, feliz, me subo a la combi, bajo y el bus me deja justo en la escuela de artes, ¿no? Entonces ahí se me iluminó la vida, dije, eso es lo que quiero hacer, entré, tenía un poco de dinero, me inscribí y bueno, ahí comienza la historia, ¿no? ¿Qué pensó tu familia cuando les dijiste que bueno, acabas de inscribirte en la escuela? Mi madre lloró desconsoladamente. Mi padre estuvo en silencio un buen rato. Al final me dijo, ok, yo te apoyo, ¿no? Fue muy difícil para ellos, supongo, pero al final, bueno, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿no? ¿No había artistas en tu familia? No, en ese momento nada de artistas. Cuéntanos, ¿qué ambiente artístico se respiraba a finales del siglo pasado ahí en Arequipa, cuando tú entras en la escuela? Bueno, siempre había arte, había muchos movimientos artísticos en la ciudad de Arequipa. Arequipa es una ciudad muy, muy fuerte, tiene bastante expresión en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, ¿no? En ese tiempo había mucho de eso, todo por el terrorismo que existía, que ya estaba acabando, pero todavía quedaban algunos remanentes, ¿no? Entonces sí había bastante respuesta de los artistas, todo el mundo estaba siempre haciendo cosas nuevas, había movimientos en todo, en música, en pintura, en teatro también, ¿no? ¿De qué manera marcó la guerra de Sendero Luminoso a Arequipa? Quizás menos que a Lima o... Sí, bueno, en Arequipa se dio muy poco, y eso es porque, bueno, los terroristas, gran parte de ellos, los jefes eran arequipeños. Entonces supongo que por eso defendían un poco su ciudad, yo no sé, es una especulación. Pero se vivió mucho más en Ayacucho, que fue terrible, y en Lima, ¿no? Que también fue muy, muy, muy feo. ¿Qué tendencias se llevaban, que estaban de moda ahí en Arequipa cuando entras en Bellas Artes? ¿La abstracción, quizás el arte conceptual o había figurativo? Sí, había de todo. Se pintaba de todo, pero siempre tenía una fuerza la pintura andina, ¿no? Había muchas cosas nuevas también que trataban de imponer los nuevos artistas que recién entraban, que no estaban contentos con la sociedad, hacían cosas diferentes, ¿no? Entonces había de todo un poco para los que querían agradar a las galerías o a los centros culturales, y también gente que estaba como que underground, ¿no? Que tenía su fuerza un poco más contestataria y todo eso. ¿Llegaban hasta vosotros los ecos de lo que pasaba en Europa en el terreno artístico? Sí, claro que sí. Siempre estábamos... justo ya comenzaba... No, ni siquiera el internet. Cuando yo entré a la escuela no había internet, ¿no? Todo era libros en la biblioteca. Así es que casi no sabíamos mucho de eso, ¿no? Algunas noticias de repente sí en la televisión, qué sé yo. Pero no era algo más directo como ahora, ¿no? ¿Tenías algún modelo, algún pintor que admirabas especialmente? En realidad, uno no. Admiraba muchos pintores. En el colegio me pasaba, en vez de irme al recreo, me iba a la biblioteca. Yo era muy pequeñito, entonces los alumnos me pegaban, entonces yo preferiría estar en un lado tranquilo, leyendo los libros de arte, ¿no? Y ahí veía a todos los pintores y todos eran para mí unos maestros, ¿no? No había uno especial. Van Gogh, de repente tengo un cariño hacia Van Gogh, pero es un cariño un poco más que fuera, más por lo que era él como persona, ¿no? No tanto como artista.
A finales de los 90, Jonathan, empiezas a exponer de manera colectiva en varios institutos culturales de Arequipa. Me imagino que son los núcleos de la cultura arequipeña, ¿no? Los centros culturales alemán, he visto, Sí, de sí, Estados sí. Unidos. Bueno, hay tres centros culturales especiales, importantes, perdón. El alemán, cultura alemán, que ahora no está mucho en utilización. Más está la Alianza Francesa y el Centro Cultural Peruano Norteamericano. Son los dos grandes, digamos, que siempre se están apoyando al arte. Y los centros culturales de la Universidad de San Agustín, ¿no? Que tiene varias galerías en el centro, todos ellos quedan en el centro de Arequipa, entonces es muy fácil acceder a ellos para todos. Tu primera exposición individual la realizas en el 2001 en el Centro Cultural de Chávez de la Rosa y le das un nombre muy, muy especial, casi religioso diría, de la ansiedad a la contemplación. Ujú. ¿Era la ansiedad de exponer quizás y a la contemplación de tus cuadros o no? Más que todo era por la ansiedad de vivir, ¿no? En ese tiempo yo era una persona muy triste, una persona muy... Creo que iba con lo que pasaba en ese momento, ¿no? Ya se acababa el terrorismo, pero todavía te quedaba ese miedo, ¿no? Pero, bueno, y la ansiedad es esa. Hablo más de la ansiedad de la manera de vivir ansiosa que teníamos en ese momento, que no era solo mía, supongo, de mucha gente. Y a la contemplación, porque ya pasaba a un lenguaje más de contemplación para lo artístico, ¿no? Entonces salía eso, de la ansiedad que me provocaba cierta insatisfacción, a la contemplación que ya era contemplar un cuadro mío o alguna cosa que yo quería pintar, ¿no? ¿Cuáles eran los temas, Jonathan, que utilizabas para tus cuadros en aquella época? ¿Paisaje? ¿No? Bueno, eran paisajes pero existenciales, eran más o menos simbólicos, ¿no? Eran algo como desolados, cerros desolados, un sillón desolado en la mitad del desierto, todo con medios oscuros también, ¿no? Habías incursionado incluso en la pintura abstracta. He visto Sí, algún sí, cuadro claro. tuyo. Siempre he hecho abstracto, siempre me gustó el abstracto. He traído una muestra de abstractos aquí también, que no la estoy exponiendo, pero posiblemente la exponga después si sale algún contacto. Y bueno, eso. Los abstractos son importantes. Es otro tipo de creación, ¿no? Es un poco más libre, un poco más físico. Quizás gusta menos a las galerías, ¿no? Ahí en Hay de Arequipa. todo, hay de todo. Hay galerías para todo. En Arequipa le gustan los paisajes, la acuarela, costumbrista, ¿no? Siempre se quedan ahí. Arequipa es una ciudad muy conservadora, entonces no dan mucho por el arte nuevo, ¿no? Bueno, sí, eso. En el 2011, Jonathan, pones no las cosas en su sitio, sino las horas en su sitio. Ese es el título de una exposición en la Galería Aurora Bellido, ahí en Arequipa. Ajá. ¿Cómo se ponen las horas en su sitio? Bueno, es un tipo de organización, ¿no? Yo hablaba de las horas como un tipo de dejar de hacer cosas que no importan para hacer cosas que importan, ¿no? Entonces hay que organizarse para hacer eso. Y eso me hizo sacar esa exposición, que fue una exposición abstracta, pero fue un abstracto medio realista, medio... mm, habían cosas reconocibles, ¿no? Entonces era urbano más que todo. Era un movimiento de cosas urbanas con la sensación del tiempo inevitable que pasa, ¿no? Conseguiste poner las horas en su sitio. Más o menos, sí. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves en la Galería 12 Avenue des Arts, aquí en París, es tu primera muestra en París. Imagino que es un sueño que se cumple, que se hace realidad. Por supuesto que sí. Yo siempre he pensado en París como un lugar artístico, ¿no? Y es por eso, porque mi abuela, cuando estaba viva, desde chiquito, me enseñaba la música francesa. Le gustaba mucho a ella. Entonces yo siempre era como su mejor amigo en ese momento y siempre he tenido a Francia en mi mente, ¿no? Y hacer ¿Escuchabas esto ahora, Piaf, quizás? Edith Piaf, Jacques Brel, un montón de artistas que no recuerdo ahorita por los nervios de la entrevista, pero entonces siempre estuve con ese amor por París, por Francia, ¿no? Por la música francesa. Llevas ya una semana aquí en París, Jonathan. ¿Qué impresión has sacado bajando del avión, por ejemplo? Yo vine en tren de Suiza, Ajá. entonces fue muy difícil para mí venir porque vine con un montón de cosas de cargamento, con mis bastidores que los hice en Suiza. Entonces fue muy difícil trasladarme en el tren, ¿no? Porque yo compré un boleto para irme directo a París, pero al final cambiaron y tenía que irme a otro tren, subirme a otro tren. Pues imagínate con 10 cosas que pesaban como 50 kilos corriendo del 28 al octavo vagón.
Es terrible, ¿no? Al final viajé en el 18 vagón y me quedé ahí en la mitad hasta París. Eso sí es una transmutación. Esa es una transmutación, exactamente. Que es el título de esta exposición. Cuéntanos, quizás tiene algo de alquimista, tienes algo de alquimista para titular Transmutación esta exposición. Sí, como estamos conversando, antes de que se inicie la entrevista, yo utilizo oro en mis cuadros, ¿no? Entonces, el oro es un material que siempre se ha hablado en la transmutación, ¿no? En lo que tú me estás preguntando ahora. Pero lo más importante es la transmutación que yo encuentro cuando entro a un nuevo trabajo en Arequipa, ¿no? Que es trabajar con pacientes con cáncer terminal en el Hospital Paz Holandesa. Ahí yo sufro un cambio muy fuerte, porque es muy fuerte trabajar con esas personas, ¿no? Son personas que se están muriendo, que en cualquier momento se van a morir. Entonces yo los hago pintar, hago arte terapia. Entonces eso causa en mí una transmutación, un cambio espiritual y hasta físico muy importante. Yo ya llevaba un tiempo haciendo pensando en esta exposición, pero este trabajo en el hospital como que definió totalmente hacia dónde iba la muestra, ¿no? Entonces es un cambio que alude a lo material, que comienza a lo material, pero también alude a lo espiritual, ¿no? Porque la transformación viene de ese sentido, ¿no? Ver a otra gente que transmuta terriblemente, ¿no? ¿Cómo reaccionan esos enfermos a los que les queda poco tiempo de vida ante el arte? ¿Es una manera de escaparse, quizás? Es increíble cómo les cambia el rostro cuando comienzan a pintar, a dibujar, a hacer los mandalas, a hacer todo ese tipo de cosas. Solamente verles la cara por dos horas que me quedo en el hospital ya vale la pena. O sea, para ellos y para mí. O sea, para mí ha sido algo genial. Y para ellos están encantados, ¿no? Ellos quieren que todos los días vaya. Yo tengo que ir un día sí, un día no, interdiario. Pero yo les dejo cosas para que hagan todos los días y, o sea, responden muy bien. El arte para eso, en ese sentido, es espectacular. ¿Es difícil asumir la desaparición de alguno de tus alumnos? Siempre es difícil, claro. Siempre es difícil porque quieras o no te acostumbras a ellos, comienzas a quererlos un poquito, comprendes el sufrimiento que sienten, ¿no? Y cómo a pesar de sus dolores, pintan, ¿no? Cualquier movimiento a veces es muy doloroso. Entonces, para ellos es importante hacerlos, aunque les duela, ¿no? Y eso para mí tiene un gran valor, ¿no? Físico y emocional, todo. Finalmente, la función del arte es la trascendencia, ¿no? Esas obras que hacen no desaparecen como ellos. Claro. Yo esas obras las tengo en la casa y quiero hacer una exposición de todas esas obras con todos los pacientes, con su foto, si es que personas que son sus familiares me lo permiten, ¿no? Para mostrar todo y contar algunas historias. Espero que pueda hacerlo. Sería muy importante para los pacientes y nuevos y para las familias de los que ya se fueron, ¿no? Jonathan, el universo al que invitas a entrar al espectador de tus cuadros es desconcertante, pero no inquietante. Paisajes en los que vemos nubes que atraviesan una montaña, o incluso casas con una puerta que nos abre el cielo, por ejemplo. Los surrealistas han influido quizás, el surrealismo francés, por ejemplo. Sí, bueno, a mí no me ha gustado mucho el surrealismo, para serte sincero. Me gustaba más la poesía que llevaba esos tintes surrealistas, ¿no? Simbólicos más que todo. Sí, bueno, en realidad yo tenía una casa del árbol de chiquito, ¿no? Donde escapaba. Entonces siempre me iba ahí. Entonces yo recordaba, para hacer esta serie, el primer cuadro fue una casa en un árbol, tal cual, ¿no? Pero poco a poco comencé a pensar y dije, bueno, acá puede haber un mundo, ¿no? Entonces abrí la puerta de la casa y dibujé un paisaje. Dentro del paisaje había otro árbol, que tenía otra casa y infinitamente se va repitiendo, ¿no? Entonces, así surgió, ¿no? Con una experiencia en la niñez, ¿no? Donde yo tenía que escapar por X situaciones familiares o personales, qué sé yo. Entonces, la imaginación en mis pinturas es muy importante. No solamente la mía para crearla, sino también en el espectador. El espectador tiene que poner mucho de sí en su imaginación para entender un cuadro o para sentirlo, ¿no? Que es lo que más me importa, no tanto entender un cuadro, sentirlo. Entonces, estos cuadros te dan la oportunidad de tú verlos e imaginar lo que tú quieras. Es toda la libertad para imaginar. Aunque las comparaciones son odiosas, podríamos compararlo con el universo de Magritte, ¿no? Quizás. Claro, tiene un poco la atmósfera de Magritte, ¿no? ¿Te gusta Magritte? Sí, claro que sí. Tienen tanto... Las nubes son muy importantes en Magritte.
¿no? Yo tengo nubes en todas en esta serie, ¿no? La atmósfera que tiene los cuadros en Madrid también tienen un poquito de la atmósfera de mis cuadros, ¿no? Hablando de Madrid, una vez hayas inaugurado tu exposición, ¿qué museo te apetece visitar primero aquí en París? Obviamente el Louvre, ¿no? El Louvre es importante, tiene obras importantes. En realidad quiero visitar todos los museos que pueda, ¿no? Conocer París es importante, conocer los museos es muy importante. Entonces, me voy a dar el tiempo para conocerlos todos. Fantástico. Espero poder hacerlo. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Jonathan Quesada Lira se inaugura este jueves, tiene una cita para el vernissage este jueves, en la galería 12 Avenue des Arts, 12 Avenida de los Artes aquí en París, que estará abierta hasta el 2 de julio. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esa entrevista o verla en vídeo, porque hay la radio, la podemos ver, lo puedes hacer en las redes sociales o en YouTube o en nuestra página web oficial RFI en español. También permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado del otro lado de los cristales, atenta a que todo saliese bien en este programa. Muchísimas gracias, Jonathan, y mucho éxito aquí en París. Muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme y bueno, voy a disfrutar París con todo mi corazón y con todas mis ganas. Así sea. Gracias.